Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Vamos a empezar, este otro lunes con otra añoranza de electricistas. Es la continuación de la anterior y hablando justo de estas cosas que introducimos en las grabaciones de casa, como esta, que está uno muy cómodo y sin embargo llega un poco de frío. La vez pasada se introdujo una llamada porque llegaron a la casa y luego no se pone uno de acuerdo bien de qué puede suceder en la casa mientras salimos, entramos y nos ponemos de acuerdo. Bueno, son las cosas que en estas ocasiones nos pasan de esta manera al estar grabando desde casa, por supuesto. Bueno, fuera de eso y de ponerme la chamarra, moverme, que se baja la corriente, cosas de esas, estamos en otro lunes apoyados siempre por los compañeros de Radio ESME, los que hacen que esta capacidad virtual que tienen las redes se convierta en un programa más de añoranzas de electricistas. Y bueno, pues ahí vamos, lunes con lunes. Ya comentamos que llevamos 4 años de añoranzas y si se imaginan que fueran exactamente cada lunes, tendríamos propiamente más de 400 añoranzas de electricistas, no, más de 200 cacho. Son 52 semanas por año. Entonces redondearíamos las 200 y un poco más. En fin, revisamos esta añoranza preguntándonos, y siempre nos hemos preguntado en realidad, ¿por qué después de una década, de la segunda década más importante del Sindicato Mexicano de Electricistas? Y le llamo la segunda porque la primera, sin duda, en realidad, yo les diría, fueron 3 años, 1914, 1915 y 1916. Esos 3 años son los más fabulosos años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Son los años donde tanto teórica como prácticamente se puede definir con claridad, con precisión, qué es el sindicalismo, qué debería ser el sindicalismo en México. Entonces, les recomiendo, como siempre lo he hecho, que vean ahora la siguiente edición de este libro. Está bastante gordito. Si se quieren saltar alguna parte, pues está bien, se pueden saltar alguna parte. Se pueden saltar las primeras 96 páginas, ¿vale? Pero empezar a leer desde aquí. Justo surgimiento del ESME, que empieza en la página 97. Estas páginas nos traen a colación exactamente cómo se organizó, cómo funcionó, qué tipo de comunicación
de orientación, de prácticas sindicales se realizaron y de verdad, ahora que volvió a salir el libro, después de revisarlo y donde llegué a la conclusión que no había que cambiarle nada, es porque lo que los electricistas en esos 3 años hicieron fue tener una claridad increíble que le permite, insisto, una definición clara, sindical y una actividad práctica sin igual. Lo más llamativo, siempre lo he mencionado, es que el comité ejecutivo fue pequeño, nunca fueron más de 5, y si alguien más formó parte de estos 5 del comité, eran ya comisiones, era ya 3 o 4 compañeros cumpliendo una tarea específica dentro del comité. Es como si dijéramos, se creó la Comisión de Justicia, de acuerdo, pero no es una, son 3 o 4 personas. Se creó la Comisión de Empleo, donde lo que pasa a ser, mm, por decirlo así, el punto 2 siempre de quienes querían ingresar al sindicato, pasa a este punto y entonces hay los que quieren ingresar y los que además, bueno, los que ya son parte de la compañía de luz y hay otros que quieren, además de ingresar al sindicato, 2 cosas: ingresar a la compañía o estando en la compañía, subir, cambiarse de departamento, de trabajo. No, no solo subir en el escalafón, digamos que no existe el escalafón. Y entonces un repaso nos da idea de que estos 3 años dan cuenta clara de cómo forjar el sindicalismo en México. Después de estos 3 años se modificó completamente. Y con la advertencia, por supuesto, justo la huelga general de 1916 que trunca estos años y no le permiten al ESME ampliar su perspectiva teórica y política, le hubieran llevado a otra dimensión. Lo acusaron de tener actividad política y justo para allá iba el sindicato. Justo iba para dimensionar los aspectos políticos de una organización de trabajadores. La limitante, después de esto, han sido dos, que es clásica en la definición teórica. Después insisto, iban para allá para romper el esquema de su comprensión del sindicalismo clásico, es decir, de solo negociar con la empresa. Cuando solo se negocia con la empresa, estás aceptando al capitalismo como forma de organización de la vida y del país. Para allá iban a romper, porque se estaban dando cuenta que no solo la empresa, y en este caso la empresa capitalista internacional, era un límite para sus posibilidades, sino que había algo más, y se los demuestra el Estado carrancista. Bien, por eso de verdad les sugiero que por internet, Amazon, puedan conseguir este libro y léanlo con calma. Bien, después de eso, la caracterización del sindicalismo, tal como se ha definido históricamente, persiste. No están proponiendo romper con el capitalismo. No, el ESME se caracteriza en toda su formación por obtener las mejores condiciones de vida, de trabajo, de relaciones entre gremios, de avanzada al interior de la empresa, pero sin romper con el capitalismo.
Esa es la caracterización general de los sindicatos mexicanos. Unos lo hacen de manera autónoma, de manera independiente, sin influencias de partidos políticos y manteniendo la lucha frontal contra la empresa como separando sus posiciones políticas del gobierno del Estado mexicano, ¿no? Y es notable que se haga así. La historia del sindicato muestra esta capacidad de independencia y autonomía en lo orgánico, no en lo ideológico. Ese es otro asunto. Por eso hemos insistido de que la fortaleza que se necesita se tiene que hacer a la escuela de cuadros. Y por eso Añoranzas de Electricista prevé, promueve estos lecciones, estas charlas, estas pláticas sobre la historia del sindicato para que se analice con calma, para que se vea cómo los contextos de cada tema llevan además otras implicaciones y corresponden muchos de ellos a una etapa contemporánea. Bueno, nuestra gran duda siempre ha sido, y podemos refutar la historia, e incluso podemos decir que en este tema también el SMEF es vanguardia, llegó en primer lugar al charrismo sindical. La historia oficial o la historia del movimiento obrero dicen que el charrismo sindical empezó en ferrocarrileros en 48. Puede ser. Bueno, no es. Sí llega el charrismo, sí se da en ferrocarrileros y en petroleros se da, por supuesto, en esos años, pero en lo que es vanguardia es que el charrismo en el ESME llegó en 1942. Está anotado, todo el mundo lo reconoce. Es claro que desde 1942 en el ESME llegó, si se quiere, en este sentido, el charrismo sindical por la vía democrática. Pero, pero es inexplicable cómo en los años 30, del 32 que se tiene el primer contrato colectivo al 38, que hay un momento de democracia, que una recuperación de los procesos democráticos con unos estatutos muy parecidos a la actividad sindical que se habían tenido en el surgimiento, ¿no? Un contrato colectivo que se obtiene en 36 muy riguroso, muy estable, muy pertinente, podríamos decir el mejor de México en ese momento y probablemente de América Latina. Esos años donde se da la renovación democrática como nunca, tienen muy poco tiempo después, 4 años después, un charrismo que se monta y no es posible. ¿Cómo destruye todo el proceso democrático? ¿Cómo es posible que incluso los estatutos sean modificados de tal manera que se va a permitir otro tipo de sindicalismo? ¿De dónde surge este asunto? ¿Por qué en tan breve tiempo un gran proceso democrático es abandonado? Pues lo curioso está precisamente en esto. Una de las cosas que no sabíamos o que no habíamos tratado con calma es que estos 4 dirigentes que son ingenieros y que se le puede llamar a la década de los ingenieros, se rompe, se quiebra, da el primer gran paso atrás. Y es justamente cuando en el ESME se discute si se entra o no al partido oficial. Incluso hemos dicho es al partido de Cárdenas, que aparentemente el partido de Cárdenas es otra cosa, pero si nos atenemos a lo que Breñalvídez revisa
en 1937, en 1938 de los estatutos de PRM y descubre que hay una camarilla, que hay una burocracia, que quienes se van a quedar con la estructura del partido son los tradicionales, por decir así, los de calles. Cárdenas logra expulsar tanto de la Cámara de Diputados como de su gobierno a todos los seguidores claros de Calles y Morones. Les quita el poder. Eso es cierto. Y que contando con la coyuntura de que el Comité Nacional de Defensa Proletaria le ponía un hasta aquí en las acciones y declaraciones de Calles, como en las acciones y declaraciones de Morones, entonces tiene ahí un respaldo suficientemente fuerte que le permite expulsarlos del país, modificar la estructura de la Cámara de Diputados, bueno, del Parlamento, que es increíble, y entonces aparentemente se ha quitado el, las partículas cancerosas del Estado, del gobierno. Sin embargo, dice la crítica al partido de Breña Alvírez, no fue completo. Se quedaron unos burócratas en la propuesta de reorganización del nuevo partido. Y él advierte y critica ese asunto y va a ser justamente una discusión sobre si ingresar o no a ese partido lo que va a dividir a los ingenieros. Punto. Y entonces lo destituyen de su cargo, lo quitan de ahí, lo corren propiamente del comité, lo mandan a trabajar. Es destituido y queda claramente los ingenieros divididos. Si se ve quién quedó electo en ese momento, es claro que es el que estamos leyendo el contrato colectivo, ¿no? Es otro ingeniero, ciertamente, pero de esta división profunda que logran desterrar de la dirigencia a Breña Alvírez, y en ese sentido va a quedar dos ingenieros. Van a quedar en ese sentido Luis Espinosa Casanova y David Roldán Gallardo. Ellos son los que van a lograr quedarse de esa división. Y aquí, en esta división, es donde yo veo, descubro que empieza a trabajarse por ellos mismos esta debilidad del comité y a su vez del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revisión del 38, que ya comentamos, mostró que el contrato de 1936 fue tremendamente fuerte. Efectivamente, es el mejor contrato colectivo de trabajo, pero en la historia de las luchas de clases, en la historia que todos conocemos del movimiento obrero, si le habían arrebatado, porque propiamente lo hicieron, a esta burguesía imperialista de la industria eléctrica, el mejor contrato colectivo, enseguida se replantea y se reorganiza. Es decir, reconocen que el contrato de 36 fue el mejor y les fue arrebatado. Y así que les dolió, no aceptaron la derrota. Y eso se ve claro, como comentamos ya en las resoluciones
en el convenio final del contrato de 38 y por ahí les pido el favor que vean la añoranza cuando leímos el convenio de 1938, que les va a dificultar lo más posible al comité, a los electricistas, les va a dificultar lo más que se pueda la aplicación del contrato colectivo. Lo dijimos cuando presentamos esa añoranza de 1938. Hoy retomamos el asunto, por supuesto, porque la duda que tenemos es cómo es posible que después del mejor sindicato y de la década de los ingenieros pueda llegar al ESME el charrismo con Juan José Rivera Rojas. Y por eso hicimos esta revisión, que ya avanzamos bastante, de el contrato colectivo de 1940. Y lo que hicimos es un cuadro comparativo. O sea, ya presentamos y lo vimos aquí, el convenio final de 1938 y cómo las cláusulas están redactadas del convenio para lo general, están redactadas de tal manera que es muy complicado, o la empresa mete detalles, párrafos, para interferir en las resoluciones que se puedan tener al respecto. Por ejemplo, esta octava del 40, queda convenido que la cantidad a que se refieren las cláusulas primera más todas las repercusiones, que es donde se menciona la cantidad general, esa cláusula tenga en los salarios o prerrogativas que si hubiese continuado en vigor el contrato colectivo de 1938. Este, por ejemplo, es un detalle que cada que se modifica, que cada que se daba una prórroga para que no estallara la huelga, y en esto se caracteriza esta revisión del contrato del 40, es que se empezó la discusión, bueno, en el ESME se prepara desde febrero, se crea, gracias a la contratación del 36 ya existe la Asamblea Legislativa y existe un representante especial para discutir el contrato colectivo con permiso sindical. Eso, la legislativa se crea justo en el momento de que se logra el contrato colectivo de 36. Bueno, para ahora, para la revisión del 40, se dice claramente y empieza, leímos el boletín número 2 que elaboró la Asamblea Legislativa y descubrimos que las pláticas, aún en septiembre, seguían realizando, no se había dado por concluido en septiembre, y después abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses después, no se había acabado la revisión del contrato colectivo y la primera prórroga siempre dice lo que está aquí. Se pacta que no va a estallar la huelga y que mientras sigue vigente el contrato, en este caso de 1938. Y si se complica, sigue en vigor el contrato colectivo de 1938 y como en esta cláusula octava dice excepto el tabulador. ¿Por qué? Porque lo que falta discutir y quedar claro si de acuerdo es el tabulador. Por lo pronto, entonces, todo mundo y en todos los casos está vigente el contrato colectivo del 38. 6 meses después, en ese sentido, sigue vigente el contrato del 38. ¿Sí? Y entonces, hasta que no se concluya este asunto. Y dice aquí al final,
los trabajadores, bueno, la cláusula primera tenga en los salarios o prerrogativas que conforme el contrato de 1940 deben gozar los trabajadores para obra determinada, son todas las concesiones de carácter económico en que las partes han convenido que las compañías quedan obligadas. ¿Sí? Entonces queda claro que en la novena ambas partes, con el objeto de definir con toda precisión cuáles cláusulas del contrato colectivo de 1938 siguen en vigor y cuáles se modifican, convienen en prorrogar la vigencia del convenio celebrado el 29 de abril del presente en sus propios términos hasta el 15 de octubre de 1940, es decir, hasta octubre, perdón. El siguiente mes queda vigente el contrato del 38. Y aquí se entiende la premisa de que si no hubiera acuerdo y resolución, el que se aplicaba era el 38. Y como queda aquí, todavía hasta octubre se seguía aplicando el del 38. A lo que vamos, aquí hay un retroceso por parte de la Comisión Revisora del Contrato. Claro, están evitando la huelga y se entiende, pero en la medida que revisamos el convenio de 36, se está evitando la huelga, pero se está mejorando el contrato. Y ante la resistencia de la empresa, estalló la huelga. Y aquí pasan los meses, se sigue poniendo vigente el de 38 y no se define en qué momento. Pues es octubre, ya diríamos, hay un año casi completo de pláticas y no se resuelve. Y la redacción está quedando como prórroga es precisamente el contrato de 1938. Este es el convenio final, pero prevé la cláusula novena este asunto. Ya lo leímos, ya lo comentamos. Dice la décima que este convenio, con esta novena cláusula, se entregue ya al Departamento del Trabajo para que quede como laudo, perdón. ¿Sí? Y todo mundo, dice la última cláusula, están de acuerdo y se ratifica todo el convenio y que se terminó la diligencia y todo el mundo firma. El licenciado Florencio Padilla como secretario general del Departamento del Trabajo, el licenciado Fernando Arriaga, comisionado expresamente para presidir estas pláticas, es decir, acompañado por el jefe del Departamento del Trabajo, Jean Bernier y Pedrassi, que son los representantes de la empresa, David Roldán, Francisco Sánchez Cárnica, Luis Espinosa Casanova, Padilla y Arriaga, dos representantes. Ese fue el final. Pero cuando leemos el contenido, es similar a la redacción. Es decir, la cantidad es la única diferencia, mientras eran 600,000 pesos 2 años atrás y ahora es 1,150,000 pesos el del 40, queda establecido efectivamente el mismo tipo de redacción. Serán aplicables hasta los trabajadores considerados el 1 de mayo de 1900, en una de 38 y el otro de 1940, ¿no? Queda convenido, y a mí siempre esta cláusula segunda en ambos proyectos me pareció irrelevante porque dice la mencionada cantidad de 1,000,000. Estoy leyendo la segunda columna, es para aumentar los salarios de nómina de los puestos de planta existentes al día 1 de mayo de 1940,
40, retrotrayendo esa fecha el aumento para que desde entonces surta efectos en una cantidad que luego se figura lo mismo que dice el anterior, en una cantidad que va a contemplar 50,000 pesos de diferencia, que se aplicará en el nuevo tabulador de salarios, que a la fecha veíamos en el 40 que todavía no se terminaba y que seguiría en discusión, ¿no? Y eso era lo interesante, ¿no? Las compañías podrán estimar o no pertinentes, entregarán observaciones y el sindicato tiene que tomarlas en consideración. Es decir, las compañías pueden o no hacer observaciones, pero si las hace, las cumple el sindicato. Acá en 38 dice, las compañías también convienen en que los aumentos que tendrán que hacerse a los salarios personales para mantener invariadas las actuales diferencias entre dichos salarios y los puestos respectivos no se cargarán a la cantidad fijada en la cláusula primera. Es decir, aquí el comentario ya está aquí. Y en el otro dice que al tabulador de salarios que presenta el sindicato, la compañía podrá hacerles observaciones y el sindicato tiene que tomarlas en consideración. La cantidad restante, agrega el convenio del 40, después de considerar el alto costo de aumentos de salarios y repercusiones económicas que de estas las partes han fijado en un 30%, se aplicará ese 30% si se llega a aquella conclusión, en que será el importe de las modificaciones que se introduzcan las cláusulas aquellas considerando el contrato de 1938. ¿Sí? Entonces sigue vigente una propuesta donde las empresas tienen una mayor repercusión. Y en la cuarta dice, las compañías presentarán al sindicato los costos anuales, los cálculos de los costos anuales mencionados en la cláusula tercera, juntamente con los datos e hipótesis que les hayan servido de base, en el concepto de que de haberse tenido que hacer hipótesis, estas deberán tener base estadística o su realización ser razonablemente probable. Las compañías también darán al sindicato todas las explicaciones, es decir, las compañías dan los cálculos que se van a aplicar. Y el sindicato solo le queda que si tiene dudas, las pregunte. Y las empresas se las aclaran. No se habla de modificación, solo que las compañías presentarán los costos anuales, ¿no? Y acá en el 38, por eso digo que son el mismo convenio se aplicó en una y otra, donde mínimo el objeto de la empresa es detener y alejar lo más pronto posible la aplicación completa del contrato del 36. La empresa supo de lo que le estaba ocurriendo y por lo menos hasta el 40 contuvo la aplicación del contrato del 30. Y en este sentido, lo que vemos es una reorganización de la empresa que para efectos prácticos, en especial con la división de los compañeros y del sindicato en general, sobre pertenecer o no al partido oficial del Estado, los distrae de este asunto, ¿no? Igual dice acá, en 38, la diferencia entre el costo anual de aplicación de las cláusulas nuevas o modificadas del nuevo contrato colectivo y el costo anual que tendría la aplicación
de las correspondientes prerrogativas del contrato colectivo de 36. Esto dice la columna de la izquierda. Si continúan en vigor, tomadas en conexión con los preceptos legales aplicables. El costo de las modificaciones y de las correspondientes prerrogativas del contrato de 36 serán calculados en base a los salarios ya aumentados de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera. Y se le ponen aquí 4 premisas. Y en el del 40, las premisas están en la tercera. Primera premisa, segunda, tercera y cuarta. Los gastos anuales no diferidos que tengan que hacer las compañías como ineludible consecuencia de las condiciones en que para cumplir con las obligaciones correspondientes deban efectuarse los trabajos, excluyendo los gastos que por cualquier motivo tuvieran que hacer las compañías relacionados con su personal que no fuese sindicalizado. Insisto en esta idea fundamental. Los convenios finales de la revisión del contrato del 38 y de 1940 contienen toda la fuerza que se había obtenido en 1936. Se está acabando también el periodo presidencial de Cárdenas y esto va a contener las fuerzas de fuera. En 1940 está muy al pendiente el asunto, muy importante, por cierto, de la Guerra Mundial. Entonces vemos que esta, llamémosle así, que esta división entre el comité entre este comité de ingenieros fue muy importante porque no logran recuperar la fuerza, la empresa la recupera, como siempre se ha dicho en la correlación de fuerzas, sale perdiendo. Y lo que va pasando al interior del ESME es que el candidato de inspección va ascendiendo dentro de la estructura sindical. Lo más curioso es que en 1940 es castigado por un año completo en sus actividades sindicales, pero al momento de la convocatoria de elecciones, él está todavía castigado. Se le nulificaron todos sus derechos sindicales, pero él solicita participar como candidato a la Secretaría del Trabajo. Y dado que le aceptan pues participar, es curioso, es algo que es una rara interpretación de los estatutos. Como cuando él hubiere ganado las elecciones, ya se le eximen, ya se le renovan sus derechos sindicales, entonces se le permite participar en elección y su nombre aparece en las boletas sindicales. Yo diría, no puede ser. El castigo terminaba en diciembre. Por tanto, hasta diciembre podría uno participar, pero ya había pasado el tiempo. No. Y yo digo que es una muestra de debilidad en la interpretación del estatuto y significa inevitablemente que este representante de inspección, Rivera Rojas, ya tiene fuerza. Ya representa políticamente algo. Y a pesar de que uno dice, el plazo es el plazo y tú no tienes todavía ninguna posibilidad de estar,
en noviembre ni en octubre, no puede ser, pero se le permite y aparece su nombre. Yo digo, si vencía su castigo hasta diciembre, no puedes participar en octubre ni en noviembre. No puede aparecer en la boleta electoral y aparecer tu nombre en la revista aceptando que tú puedes ser si ganaras. Y es una gran muestra de debilidad del comité dando una interpretación falsa de los estatutos. Entonces, en el contexto que estamos viviendo, por un lado, la recuperación de la fuerza de la compañía de luz, o como se decía entonces, de las empresas, para aplicar el contrato colectivo de 36. Y entonces, del lado sindical, el representante principal de inspección, el único representante pues de inspección, que está amonestado, castigado por ejercer funciones más allá de lo que el estatuto le permite, se le castigó un año completo, se le quitaron sus derechos sindicales y sin embargo alegó, discutió y yo digo, midió fuerzas y se le reconoce esa capacidad. Y entonces su nombre aparece tanto en la revista como en las boletas de elección del comité como candidato. Muestra, insisto, esta debilidad. Este conjunto de cosas viene después con que se va a crear el Pacto Obrero Nacional. Y en ese sentido es cuando decimos que un pequeño asunto, que sería leer solamente el final del convenio del contrato colectivo, de la resolución del contrato de 1940, nos plantea explicaciones acerca de que por qué motivo una década sumamente democrática va a dar paso a la época más claramente charrista. Y también por eso hemos dicho, o por lo menos lo decimos por primera vez aquí, que hasta en eso es vanguardia el ESME. El charrismo en México no sale, no aparece en 1948, no. Aparece justo en este proceso electoral que estamos comentando, y en 1942 va a ganar la Secretaría General Juan José Rivera Rejos. Viene de este debilitamiento que no nos habíamos dado cuenta cómo sucedió. Porque decíamos, no puede llegar así de la noche a la mañana, como si nada, una gente con todas las convicciones completamente ajenas, diferentes, con ideas de luego querer modificar el estatuto para ampliar su periodo. Y en la medida de lo posible, en cuanto llega, lo hace, amplía el periodo sindical. No puede haber alguien que de inmediato y de manera clara y definitiva llegue y se alía al gobierno. Y dado que le habían dado las bases en 38 de inscribir al ESME, ya esa tarea no la tuvo que hacer él. La división entre los ingenieros le permite que esa tarea se los hayan hecho en esa correlación de fuerzas. Y como muy bien advierte Breña Alvírez, el PRI, el PRI ya estaba con esa capacidad de control y al cual se alía de manera clara e inmediata Rivera Rojas. Modifica el estatuto y no solo amplió el asunto sindical,
la gestión y el periodo sindical, sino además previendo una mejor comunicación. Fíjense qué habilidad tiene Rivera Rojas. Modifica el estatuto en la cartera de la cooperativa. En ese momento, del 38 al 40 y el 42, la cooperativa es la fortaleza económica más clara del ESME. Está funcionando a la perfección. Los dineros se manejan bien. Sin embargo, en la modificación de estatutos de Rivera Rojas, al cargo de secretario de la cooperativa, le agregan secretario de la cooperativa y acción política. Algo así como decir, hoy lo vemos claramente, el dinero de la cooperativa pasa a la acción política y la acción política es en el PRI. Al momento no es el tema, pero supongamos que no hubo otro traspiés económico, pero que está claro que el secretario de Cooperativa y Acción Política tiene la posibilidad de usufructuar el dinero de la cooperativa para darla a la acción política que se va a hacer en el PRI. Y si entonces la cooperativa llegó en crisis en los años siguientes, es muy fácil explicar por qué. Pero es la habilidad de este charro, de este grupo sindical charro, donde fueron realizando sus bases políticas y económicas. Y por supuesto, ya encuentra uno de dónde surgen estos, ¿no? De propiamente un refortalecimiento de la empresa para detener lo más posible, los más grandes años que se pueda, la derrota que sufrieron con el contrato colectivo de 1930. El ESME, en vez de forjar su sostenimiento, su mantenimiento, su forjar nuevas armas o estrategias para sostener aquella fuerza que tuvo en 36, empezó a debilitarse. Se divide, pues. Y por eso expulsan del comité a los dos dirigentes que le daban pie al asunto, Paulín y Rivera Rojas. Ya no quedan en el comité del 38, del 39-40. Y queda claro, ya vimos en el cuadro en 1938, cuando vimos las elecciones, de dónde van, hasta qué año van a cubrir. Entonces se hace la asamblea extraordinaria, se destituye a todos, se recompone el comité y que ya en ese tiempo ya es comité central y quedan divididos para que unos cumplan en ese momento, en el año de diciembre, de agosto a diciembre, pero otros de ese año hasta el otro, hasta 39. Y entonces ya van entendiendo por qué puede ser que un movimiento antidemocrático quede ahí, junto, insisto, a lo que está pasando a nivel nacional. Se acaba el periodo de Cárdenas y viene la transición a nivel nacional. Jara no queda, el candidato viable de Cárdenas debió haber sido Heriberto Jara, no se va por esa línea. El presidente considera que puede ocurrir una tragedia nacional, una división a nivel del partido, una división entre los cuadros políticos que gobiernan y se va por el otro, ¿no? Y en el ESME viene trabajando su composición de fuerzas Juan José Rivera Rojas, insisto, con esta increíble aplicación de los estatutos
No recuerdo ahorita quiénes eran los jueces, pero el punto no es ese. El punto es que él logra estar en la revista y en las boletas electorales, cuando, según yo, en una revisión estricta de los estatutos, no debió permitirse de participar. Ese argumento de que sí, ahorita no estoy, pero en diciembre ya, es una interpretación errónea, completamente errónea, y los convenció. Desde entonces queda la vida clara de quién podría ser Juan José Rivera Rojas, manipular los estatutos a su conveniencia personal. Y lo único que se demostró en esas elecciones es que Juan José Rivera Rojas tenía fuerza. Varios de sus compinches, perdón, de sus compañeros, no, sí son sus compinches, quedan en el comité central. Varios de ellos, lo vemos en el transcurso de la década que a él le corresponde, estarán con él, ¿no? Y si quieren, en otra ocasión les doy el nombre de cómo se crea este grupo charro que está surgiendo de la división del Comité Central de los Ingenieros, que está surgiendo por una postura de irse al partido oficial. Y en ese momento estamos viendo que parte del asunto es como en la CTM, y lo dijo claramente en su crítica al partido Breñal Vírez, quienes estaban inquistando eran los cuadros que ya habían echado a perder la CTM, y lo logra. Entonces, estas advertencias internas, este convenio que, insisto, hemos revisado aquí escuetamente y vemos que es una copia, el convenio del 38, el convenio del 40 y el convenio del 42, que da pauta para detener, para parar en seco al gran contrato colectivo de 36, y que se logró reconstituir en fuerza la compañía, y el ESME, por el contrario, se dividió. Y la división le trajo debilidad. Y por eso es muy interesante que leamos estas cosas, porque da pauta para que tengamos claro qué es lo que está pasando. Yo le agregué al documento que, vuelvo a decirles, quien lo quiera, quien lo quiera tener, quien lo quiera tener este documento sobre este convenio, es muy fácil. Eh, Permítanme tantito. Quien quiera tener este documento donde están los, perdonen, los cuadros comparativos de, del convenio del 1938, 1940, y cómo son los mismos convenios que, insisto, el ánimo de las empresas es, se le impone, se le gana, pues, es una revisión de contrato, es a la vez un, pues, un manejo político, a veces la correlación de fuerzas permite que se negocie y puede la empresa aceptar, ciertamente, pero otras veces, como en estas, quien está imponiendo el criterio político-económico a la revisión de contratos colectivos es claramente, si lo estudiáramos, insistiría yo, en una especie de seminario, este, en un taller entre trabajadores, con ustedes ahí discutiendo, podremos llegar a esa conclusión. Ese convenio está claramente a favor de esto. Y la tardanza en la firma del contrato colectivo, en finiquitar todas las pláticas, que en el caso de 1940, como dice la cláusula novena, era hasta octubre, todo el año sin contrato colectivo.
nuevo y con unas cláusulas que si deseaba la empresa dar comentarios, no solo eran comentarios, eran arreglos que tenían que aceptar los del sindicato. Bueno, quien quiera me escribe a este correo, por favor, y a vuelta de correo yo les envío este documento. Yo he agregado unas declaraciones que muestran claramente lo que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, esta editorial de la revista Lux de octubre. ¿Y qué es lo que hemos dicho? En octubre, fíjense, en octubre el editorial dice, el sindicato se ha notado un triunfo más en la historia de sus luchas reivindicadoras. El triunfo es más resonante cuanto que se ha obtenido en medio de una situación llena de incertidumbre y sin afectar en lo más mínimo los intereses de la colectividad ni provocar el más leve trastorno en nuestra economía. En 42, yo busqué ya el convenio y no está, no aparece. No aparece más este convenio final de la revisión del contrato colectivo. Pero el 42 tiene la siguiente característica, ¿no? Empieza la guerra. Empieza la guerra y ese punto, previo a, se forma a través de todos los sindicatos industriales de la industria y la CTM, el Pacto Obrero Industrial, y corresponde justamente a la fecha en que al ESME le correspondía firmar su contrato colectivo, revisar su contrato colectivo para firmarlo después. En ese sentido, es curioso que se renueva, se repite la historia. En este editorial, fíjense en lo que se fija el editorial. 1.150.000 pesos ganados en medio de tantos factores desfavorables. Esto es una suma superior a cualquier otra obtenida en contrataciones colectivas. Es un triunfo rotundo, indiscutible, clamoroso para nuestra organización. No detallan en el editorial las cláusulas del convenio final, que todavía en octubre estaba a discusión. Es cierto, en octubre se acaba, pero tampoco lo dicen. Tuvimos de abril a octubre discutiendo, analizando, y nos quedó en el asunto de que observaciones de la empresa tienen que ser consideradas obligatoriamente por el sindicato, ¿no? Y entonces, pues dice ¿en dónde termina ese editorial? Donde no hay crítica, no hay autocrítica por parte del comité, no hay autocrítica por parte de la revista, y dice que fue un secreto. En la unidad interna del sindicato, en el franco, decidido y entusiástico apoyo de sus dirigentes, en el haz de voluntades identificadas dentro de un propósito justo y elevado, y en la conciencia del deber, en la alteza de miras y en la actuación serena y recia considerada de nuestros dirigentes. Que estos factores se conserven en todo momento y nuestro sindicato podrá salvar siempre los más graves escollos
y llegar sano y cada vez más fuerte. No hay autocrítica. El convenio final de la revisión del contrato, o simplemente aquí que hubieran dicho, después de ardua labor, desde hace 6 meses, 8 meses, de tener todo un año duramente conflictivo, hemos logrado sacar adelante el, la revisión del contrato. Pero no se dice nada en este sentido. Y yo le agrego, insisto, al documento dos grandes informes, que cosa curiosa también es notable en la revista Lux. Ya no están los informes de todos los secretarios. En el 38 aparecen en el 40 y yo entresaco el del secretario general Francisco Sánchez Garnica, donde reconoce cuando está entregando este informe que es en julio de 1942, las debilidades, dice, fíjense, lo dice en julio de 1942, hablando del contrato colectivo de 1940, que es donde me baso para que se vea la debilidad que están teniendo. Dice, del contrato colectivo de 1940 queda pendiente únicamente la revisión de los anexos números 5, 12, 13 y 14, formulados ya en forma preliminar, así como la formulación y discusión del anexo número 3, trabajo que al parecer las empresas tienen particular empeño en retardar. Además, me permite informar a ustedes que está pendiente la determinante del monto de pequeñas cantidades que las compañías adeudan al sindicato por su concepto de no aplicación retroactiva de algunas cláusulas del mencionado ordenamiento. Es decir, en este informe de 1942 ya no es obviamente David Roldán, sino Francisco Sánchez Garnica está informando, y entonces aquí me tengo que corregir porque me estaba equivocando, a pesar de que yo ya tengo estas notas en este documento. Aquí me está diciendo que faltan 1, 2, 3, 4 anexos y el tercero que es el que más peros le pone la compañía. Es decir, ya pasó la revisión del 42 y todavía, dice Francisco Sánchez Garnica, el secretario general, que hubo problemas. Es decir, 2 años de vigencia, ¿de cuál contrato? ¿Del de 40 o del 38? Supongamos, aunque lo dudo, que haya sido el del 40. Yo creo que, como no se ha terminado, siguió vigente el contrato del 38. Y después informa ya del contrato del 42. Dice que el contrato del 42, el secretario del Trabajo, Juan José Rivera Rojas, y Roberto Campo, el secretario del Exterior, junto con el secretario general, era la comisión para preparar. Dice que el 27 de abril se entregó a las compañías, estamos hablando del 42, y que debiendo hacer hincapié sobre el hecho de que es la primera vez que un proyecto de esta índole se haya elaborado y discutido por el sindicato en tan corto plazo, sin detrimento de los intereses, de la defensa de los intereses de los trabajadores. También dice que el 20 de mayo la empresa envió sus propuestas, un contraproyecto, que nunca lo había hecho la empresa. Pero queda claro que rápido se firmó el contrato colectivo. Y queda claro aquí, dice, hundieron 3 barcos mexicanos y México entró a la guerra mundial.
y el proletariado había firmado un pacto nacional para que no hubiera complicaciones en México y todas las huelgas se acabaron en el país a consecuencia de este pacto. Por ese motivo, la discusión del contrato colectivo fue breve y se firmó. Buscaré, si es posible, el convenio del 42, pero no va a ser necesario. Simplemente se firmó rápidamente porque a nivel nacional ya había una propuesta clara de que no hubiera huelgas en el país. Este, insisto, es el contexto que es sumamente claro de lo que ocurrió en el entrevero, en el cruce de caminos, en la encrucijada de la historia del ESME, que permite estas consecuencias nacionales e internas del ESME, que el charrismo sindical, por medio de Juan José Rivera Rojas, un trabajador de inspección, llegara al Comité Central del ESME, al tiempo que la derecha en el país también va a llegar, ¿no? A través del partido oficial del Estado. Se especializa, se institucionaliza, se va a llamar PRI, y dentro de las filas del PRI va a estar Juan José Rivera Rojas, el dirigente del ESME. Y todo, como hemos visto, como sucede muchas veces en la historia del país, a contrapelo de no tener los cuadros suficientes, la fuerza política clara, la pertinencia de mantener la fortaleza de ese comité que brilló y que por su división, por su discusión, por aceptar estar en un partido político, llegó e inauguró, y eso habrá que discutirlo mucho porque no sé si sería muy bonito que se reconozca en la historia oficial, en la historia del movimiento obrero, que en el caso del ESME, la vanguardia del charrismo, como muchas cosas, la vanguardia fueron los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta en eso, el ESME ha sido vanguardia. Se acabó. Con esto terminamos la revisión de los convenios del contrato colectivo del 38 del 40, donde nos queda claro que ese fue un objetivo sólido, fuerte, que no se logró consolidar con las características del 36. Y que ahora ya no me queda dudas por qué razón se pudo haber colado fuerzas de derecha, fuerzas reaccionarias, y en qué medida y en qué forma se colaron al Sindicato Mexicano Electricista. Nos vemos, terminamos por hoy nuestra añoranza de electricistas. El próximo lunes nos alejamos de esto, vamos a ver qué tema tocamos, porque este tema no me gusta, Matarile Liderón. Hasta entonces.